La historia comienza con una dama conocida como la Acosadora, cuya obsesión llegó a tal punto que se unió al ejército del príncipe heredero solo para seguirlo a diario. Sus acciones no se detuvieron ahí, pues llegó incluso a colarse en su dormitorio por la noche, lo que la llevó a ser arrestada repetidamente y, por lo tanto, su comportamiento se volvió más extremo con el tiempo, hasta que finalmente la paciencia del príncipe heredero con su constante persecución se agotó y su fin llegó a manos de él mismo, quien se encargó de matarla. Una chica de la era moderna seguía los eventos de esta historia y comentó que tal final era la consecuencia natural y lógica de las acciones de esa dama, pero mientras estaba sumida en sus pensamientos ocurrió lo inesperado, una explosión repentina estalló a su alrededor y entonces se despertó con la voz de una criada que intentaba despertarla, mientras su visión se nublaba y solo podía distinguir la figura de la criada y su extraña ropa, lo que la hizo preguntarse confundida sobre lo que estaba viendo, siendo sostenida con gran preocupación mientras la criada le preguntaba si se encontraba bien, explicándole lo sucedido y diciendo que el horno había explotado mientras la chica se revisaba la cara, que mostraba algunos rasguños y heridas leves del accidente. Al mirar a su alrededor, al lujoso y desconocido lugar, se preguntó dónde se encontraba, completamente perdida, hasta que comprendió la impactante verdad. Había logrado entrar en el mundo de la novela que estaba leyendo y se había reencarnado en la malvada señorita Serabi de Brinius. Mientras las criadas la bañaban, sintió que la desesperación la abrumaba al pensar en su nuevo destino, porque sabía que ese personaje, cuyo cuerpo ahora habitaba, estaba destinado a morir en la flor de la vida, y una de las criadas notó su falta de ropa preguntándose qué podía hacer al respecto, por lo que, ya sentada en su cama con un sencillo camisón, la criada le explicó que la razón era su constante preocupación por acosar al príncipe heredero, hasta el punto de que ni siquiera tenía tiempo para cambiarse, lo que asombró profundamente a la nueva Serabi. Por esta razón, la criada anunció con entusiasmo que había seleccionado cuidadosamente un conjunto de vestidos nuevos para ella, pero Serabi expresó su molestia e intentó detenerla, mientras la criada exhibía con orgullo vestidos provocativos afirmando que ese era el estilo que su señora solía preferir y pidiéndole que eligiera el más hermoso, ante lo cual Serabi apartó la mirada claramente insatisfecha, provocando que la criada, sorprendida, le recordara que antes se había negado a usar cualquier otra cosa y que su ropa actual no era adecuada. Decidida a deshacerse del pasado de ese personaje, Serabi le habló a la criada y, desde detrás de una cortina, tiró todos esos vestidos anunciando que se cambiaría de ropa, dejando a la criada completamente desconcertada, observando los vestidos con asombro e incapaz de comprender el repentino cambio en el gusto de su señora y su extraña autoridad, aunque pronto su confusión se desvaneció y dio paso a una amplia sonrisa de alegría y alivio al creer que su joven señora finalmente había recobrado el sentido, mientras Serabi, sumida en su felicidad, asomaba la cabeza nuevamente desde detrás de la cortina para decirle que quería que preparara algo más, despertando de nuevo la curiosidad de la criada. Mientras tanto, los soldados en el salón difundían la noticia del accidente, comentando que parecía que la señorita Serabi había sido la causante de la explosión del horno que destruyó toda la comida preparada y preguntándose con preocupación si se quedarían sin comer ese día, esperando que el incidente fuera solo un nuevo episodio en la serie de sus imprudentes acciones relacionadas con el acoso, hasta que su conversación fue interrumpida por la repentina aparición de Serabi, quien pasó junto a ellos con pasos seguros luciendo un elegante uniforme militar que les causó tal conmoción y asombro que uno de ellos, incluso días después, se preguntaría qué fue exactamente lo que había visto, mientras ella, sin prestar atención a sus miradas atónitas, continuó su camino dejándolos confundidos, pues su destino era un gran edificio que parecía ser de carácter oficial. Se detuvo ante la oficina del príncipe heredero y allí recordó con claridad los detalles de la historia original, cómo Serabi había perseguido persistentemente al príncipe heredero Raven y cómo su inevitable destino era ser asesinada a manos de él a los 18 años. Este oscuro futuro la impulsó a preguntarle a su doncella Emily sobre su edad actual, lo que sorprendió profundamente a la criada, quien pensó que su señora podía haber perdido la memoria debido a la extrema felicidad o a la conmoción provocada por el accidente, recordándole entonces con énfasis la inmensa alegría que había mostrado al cumplir los 15 años y asegurándole que esa era su edad real, lo que llevó a Serabi a comprender que solo le quedaban 3 años antes de enfrentar su trágico destino, y con los ojos llenos de determinación decidió que debía cambiarlo antes de que fuera demasiado tarde. Mientras tanto, dentro de la oficina del príncipe heredero, un soldado presentaba un informe relacionado con la señorita Serabi, explicando que se había desplomado tras la explosión del horno mientras intentaba cocinar, ante lo cual el príncipe heredero expresó su sorpresa por la explosión y preguntó por la seguridad de los demás, recibiendo como respuesta que la joven había
había sido la única herida, lo que lo hizo relajarse al saber que no había más afectados y regresar con frialdad a sus documentos, completamente indiferente al estado de Serabi. Esta reacción causó una evidente confusión en su lugarteniente, quien no comprendía la calma del príncipe heredero, y al notar su desconcierto, el príncipe le advirtió que debía acostumbrarse a ese tipo de situaciones relacionadas con el ejército de Destiano, preguntándole a continuación si conocía previamente a la señorita Serabi, a lo que el lugarteniente respondió que no, recibiendo entonces una severa advertencia de que era mejor que nunca la viera, ordenándole estrictamente no involucrarse con ella y evitarla por completo si llegaba a cruzársela, advertencia que el lugarteniente aceptó en silencio y con obediencia, mientras el príncipe heredero añadía que inevitablemente la reconocería incluso desde lejos debido al aura extraña y molesta que emanaba de todo su ser, recordando con asco y escalofríos episodios pasados en los que ella lo había obligado a comer un pastel de canela que ni siquiera llevaba canela, expresando con franqueza que la sola presencia de esa mujer dentro de su campo de visión resultaba agotadora y recomendándole una vez más que la evitara al máximo. Irónicamente, justo al terminar esas palabras, la voz de Serabi resonó desde detrás de la puerta pidiendo permiso para entrar, provocando que el príncipe heredero sintiera que la mala suerte se había cebado con su lugarteniente, aunque aún así le permitió el acceso, y Serabi abrió la puerta y entró en la oficina con un paso tranquilo, mientras el príncipe heredero miraba a su lugarteniente con sarcasmo preguntándole si estaba listo para enfrentarse al monstruo, a lo que él respondió con firme determinación que, como vicecomandante, superaría cualquier prueba, provocando una sonrisa satisfecha en el príncipe heredero, quien se ofreció a presentársela y continuó con una presentación cargada de sarcasmo. Sin embargo, tras describirla como el monstruo más aterrador del mundo, Serabi se presentó ante ellos con total elegancia, vestida con su uniforme militar y saludando al príncipe heredero con calma y respeto, congelando por completo los rostros tanto del príncipe heredero como de su lugarteniente, quienes quedaron en profundo shock al ver que su apariencia y comportamiento cortés no coincidían en absoluto con la imagen mental que él había construido momentos antes, y con una suave sonrisa Serabi continuó hablando, explicando que había acudido para acompañarlo al comedor. El príncipe heredero se preguntó qué estaba ocurriendo, por lo que simplemente informó que la cena estaba lista, aunque el ejército del príncipe heredero, Destiano, sufría un problema fundamental, la absoluta falta de cocineros competentes, ya que todos sus soldados se especializaban únicamente en combate y cada intento de preparar comida terminaba en un desastre total, con un caos culinario tan extremo que uno cortaba la tabla en lugar de las verduras, otro rompía huevos en la cabeza de su camarada y algunos incluso utilizaban un lanzallamas en vez de una estufa para encender el fuego, dando como resultado platos quemados y deformes que ningún ser vivo podía consumir. Retrocediendo un poco en el tiempo hasta la cocina, la criada Emily observaba a su ama, Serabi, cortar zanahorias con sorprendente destreza, expresando su asombro por aquella habilidad inesperada, mientras Serabi pensaba que, considerando lo exigentes que eran los soldados con la comida, hacer explotar la cocina y huir solo la habría metido en un problema aún mayor, aunque por fortuna su afición y talento especial siempre habían sido la cocina, y tras probar lo que había preparado una sonrisa de satisfacción apareció en su rostro al comprobar que el sabor era excelente, esperando que aquel platillo pudiera suavizar la terrible impresión que todos tenían de ella y quizá ganarse algo de la aprobación del príncipe heredero. Sin embargo, en el comedor, cuando Serabi le ofreció un cuenco de sopa humeante, el príncipe heredero observó la comida con profundo recelo, convencido de que sus métodos retorcidos habían evolucionado una vez más y que aquello no era más que una nueva trampa, montando en cólera al mirarla con desdén y acusarla de seguir siendo tan estúpida como antes, intentando obligarlo otra vez a comer comida vulgar, palabras que confundieron a Serabi, incapaz de comprender a qué se refería, mientras él, sentado frente al plato, le preguntaba con tono amenazante qué estaba planeando esta vez. De forma repentina, Serabi recogió un trozo de comida que había caído sobre la mesa y se lo llevó a la boca, dejando completamente atónitos tanto al príncipe heredero como a su lugarteniente, explicando con calma que no existía ningún malentendido y que se trataba de comida común preparada con ingredientes frescos, añadiendo que, aunque él se negara a probarla, le rogaba que no la tirara, petición que pareció desconcertarlo aún más, pues se levantó de su asiento con la sospecha aún reflejada en los ojos, afirmando que era evidente que tramaba algo de nuevo, girándose para marcharse mientras la retaba a intentar engañarlo si podía, asegurando que no caería en su trampa, dejando a Serabi inmóvil mientras el vicecomandante observaba en silencio hasta que, impulsado por la curiosidad o quizá por el deber, tomó un bocado de la comida para probarlo. Más tarde, durante el regreso en carruaje, Emily anunció que habían llegado al palacio.
palacio, y en cuanto Serabi descendió quedó deslumbrada por la magnificencia del edificio, subiendo las escaleras mientras contemplaba aquella grandeza digna de la familia más poderosa del imperio, encontrando su habitación excesivamente lujosa y ostentosa al entrar, hasta el punto de preguntarse si realmente le pertenecía, y mientras su doncella preparaba el baño se sentó en el borde de la cama sintiéndose incómoda en aquel entorno suntuoso, golpeando accidentalmente con el pie algo bajo la cama que supuso sería un joyero, aunque al abrir la caja de madera su expresión se tornó confusa al ver su contenido, momento en el que Emily regresó y la encontró sentada en el suelo junto a la caja abierta, preguntándole preocupada qué sucedía, a lo que Serabi señaló el interior, un mechón de cabello rosado, y preguntó si sabía qué era, excusándose en su memoria borrosa, recibiendo como respuesta vacilante que pertenecía a una dama noble a quien Serabi había odiado profundamente, algo que ella no recordaba de la novela y asumió como un evento secundario no mencionado, preguntándose por qué la villana original la detestaba, confirmando Emily que el motivo era que aquella dama había intentado seducir al príncipe heredero, lo que le provocó un dolor de cabeza al pensar en lo absurda que era la situación, comprendiendo entonces por qué Raven había reaccionado con tanta extrema sorpresa ante su comportamiento educado, pues no era extraño que esperara lo peor de ella, y decidiendo finalmente que algún día debería disculparse con esa dama, una determinación que dejó profundamente desconcertada a Emily. Emily la sorprendió con una noticia impactante: aquella dama ya había fallecido, lo que dejó a Serabi completamente paralizada y le hizo pedirle que repitiera lo que acababa de decir, preguntándose con horror qué le había sucedido, mientras una aterradora posibilidad cruzaba por su mente, pensando que quizá la Serabi original había sido quien la mató. Sin embargo, Emily le aseguró que no se trataba de quien lo hizo ni de lo que ocurrió exactamente, explicándole que la mala reputación de aquella dama había llenado todo el reino, lo que llevó a Serabi a preguntarse si existía otro personaje con una fama tan terrible además de ella, a lo que Emily respondió explicando que la dama era conocida por un acto atroz. Había plantado un estimulante en la comida del príncipe heredero y se había colado en su dormitorio esa misma noche, siendo descubierta y expulsada en desgracia, añadiendo que Serabi estaba tan furiosa por el incidente que incluso había hecho un gran esfuerzo por evitar matarla, insistiendo en que lo ocurrido constituía un delito, mientras Serabi se preguntaba confundida si en realidad había sido ella quien se había colado en el dormitorio y no aquella dama. La criada continuó relatando que, por pura malicia tras ser rechazada, la mujer se había suicidado ingiriendo veneno delante del príncipe heredero, afirmando que sus acciones pertenecían a un nivel completamente distinto de locura, lo que llevó a Serabi a comprender que existía una diferencia fundamental entre esos hechos y la historia original, ya que el personaje de Serabi en la novela tenía tendencias de acoso, pero jamás cometería actos tan atroces como drogar la comida o suicidarse frente a él, quedando sumida en una profunda confusión al preguntarse qué estaba ocurriendo y cómo el contenido de la historia que conocía había cambiado. Mientras tanto, en la oficina del príncipe heredero, su ayudante le informaba que la comida presentada por Serabi el día anterior había recibido la aprobación de todos, por lo que ella se encargaría de las comidas a partir de ahora, ante lo cual él, con total indiferencia, le ordenó que le dijera que hiciera lo que quisiera, aunque se corrigió de inmediato añadiendo una condición a cambio de su aprobación. En la cocina, Serabi se sentía optimista, creyendo que la historia podía empezar a cambiar y que incluso podría evitar su inevitable destino, por lo que decidió dar lo mejor de sí, ofreciéndole a Emily probar la comida que había preparado, recibiendo elogios entusiastas al asegurar que a todos les encantaría, mientras Serabi deseaba en secreto que también pudiera ganarse la admiración del príncipe heredero, pues su único anhelo era que él comiera de su comida ese día, sueño que fue interrumpido por la llegada del vicecomandante, quien le entregó un mensaje informándole que tenía permiso para encargarse de las comidas, aunque con una sorprendente excepción: el príncipe heredero no comería nada mientras ella estuviera en la cocina, lo que dejó a Serabi conmocionada al preguntarse si planeaba ayunar, comprendiendo entonces que su relación con él había llegado a un punto muerto debido a sus acosos pasados y que cualquier intento de disculpa sería inútil, decidiendo que si los métodos ordinarios no conmovían su corazón debía hacer algo drástico para demostrar su desesperación y su deseo de cambio, por lo que le dijo al vicecomandante que lo entendía y que, en ese caso, ella también ayunaría, provocando que él la mirara con total confusión y, con una sonrisa, declarara que no podía quedarse de brazos cruzados viendo sufrir al príncipe heredero, aunque más tarde Serabi, temblando de miedo, comprendió que podría morir de hambre antes de que él siquiera considerara comer. Pasaron los días y Serabi continuó siguiendo al príncipe heredero mientras entrenaba, preguntándose cómo podía seguir moviéndose así sin ingerir alimento, hasta que el hambre comenzó
a afectarla provocándole mareos y dolor de cabeza, por lo que decidió buscar un lugar tranquilo para descansar, perdiendo repentinamente el equilibrio y sintiendo que iba a caer. Pero antes de hacerlo, una mano fuerte la sostuvo y se encontró en los brazos del príncipe heredero, a quien agradeció tartamudeando mientras lo miraba conmocionada, preguntándose cómo había aparecido de repente si un segundo antes estaba en otro lugar, recibiendo de él una pregunta brusca sobre qué hacía en una zona restringida, a lo que ella se disculpó explicando que se sentía mareada, provocando que él la mirara con desdén y la llamara tonta, sujetándola del hombro para advertirle que no malinterpretara la situación, diciéndole fríamente que hiciera lo que hiciera jamás le abriría su corazón y susurrándole al oído una palabra cruel al llamarla asesina, dejando a Serabi en completo shock mientras se preguntaba si realmente lo era y dándose cuenta de que había algo importante de su pasado que desconocía, mientras el príncipe heredero continuaba con su discurso hostil criticando su nuevo tono y su forma de vestir, sin que ella lograra comprender aún el verdadero significado de aquella palabra que él había pronunciado. El príncipe heredero la acusó de fingir calma, pero Serabi decidió mantener la compostura, centrarse en la situación actual y posponer para más adelante la investigación de aquellos asuntos que aún ignoraba. Furioso, él le exigió que dejara de actuar de manera ridícula y volviera a comportarse como la conocía, a lo que ella respondió con absoluta serenidad ofreciéndole disculpas por todo lo ocurrido en el pasado. Una reacción que lo dejó completamente atónito, pues no la esperaba, y entonces le prometió que no volvería a perseguirlo jamás, provocando que él la mirara con sarcasmo y desconfianza, preguntándose cómo se suponía que debía creerle, por lo que ella señaló que no había estado cerca de él en los últimos días y le aseguró que esa situación continuaría, pidiéndole que no se preocupara. En consecuencia, le sugirió que comiera en ese momento, aunque se dio cuenta de inmediato de que su intento podía no funcionar, así que le explicó que el ayuno se utilizaba como forma de protesta, debido a la relación directa entre la comida y la salud, advirtiéndole que, aunque ahora se sintiera bien, pronto enfermaría si continuaba así, pero en ese instante una debilidad extrema la invadió y comenzó a tambalearse mientras murmuraba algo sobre comer, obligando al príncipe heredero a correr para sujetarla y evitar que cayera, incidente tras el cual finalmente logró convencerlo de que comiera. Mientras lo hacía, su rostro reflejó una clara sorpresa ante el sabor inesperado, comentando que, al parecer, la comida no estaba tan mal como para ser ingerida, palabras ante las cuales Serabi le dio las gracias con sincera gratitud. Más tarde, ya en su habitación, la palabra asesina volvió a ocupar sus pensamientos y comenzó a preguntarse seriamente si realmente había matado a alguien, ansiedad que la llevó a preguntarle a su doncella Emily si había cometido algún delito, aclarando con nerviosismo si, por ejemplo, había matado a alguien alguna vez, provocando que Emily soltara una carcajada y afirmara con rotundidad que eso era imposible y que su señora no era el tipo de persona capaz de hacer algo así, negación tan rápida y firme que sorprendió a Serabi, tras lo cual Emily se ofreció a explicarle el asunto dado que no lo recordaba, recordándole que, a pesar de odiar a los insectos, siempre se sentía mal por matarlos y le ordenaba que los liberara en lugar de hacerles daño, añadiendo que atrapar insectos para soltarlos era mucho más difícil que simplemente matarlos, lo que llevó a Serabi a sentir comprendiendo y a disculparse por los problemas pasados, diciendo que Emily podía hacer lo que quisiera a partir de ahora, aunque la criada aclaró que no era eso lo que quería decir y concluyó asegurando con absoluta convicción que su señora jamás sería una mala persona capaz de dañar a otros, palabras que Serabi agradeció sinceramente antes de que Emily respondiera que no había hecho nada digno de agradecimiento. Después de eso, la criada fue a preparar los ingredientes mientras Serabi decidió salir a pasear, colocándose una túnica con capucha y saliendo al exterior, donde presenció una escena en la que un noble intimidaba a un niño del pueblo común, diciéndole con desprecio que no era más que un plebeyo y que no necesitaba una muñeca, burlándose al afirmar que el destino de la gente común, desde su nacimiento hasta su muerte, era ser simples hormigas obreras, mientras el niño le suplicaba que le devolviera su juguete, recibiendo como respuesta burlas adicionales en las que lo describía como un trozo de tela gastada y amenazaba con prenderle fuego, momento en el que Serabi interrumpió la escena con una orden firme exigiéndole que se detuviera, atrayendo su atención y provocando que él preguntara con arrogancia quién era ella, a lo que Serabi respondió con calma sugiriéndole que devolviera el juguete al niño, recibiendo una sonrisa forzada como respuesta mientras él preguntaba si realmente lo necesitaba, para luego arrojarlo al suelo con desprecio y ordenarle que lo recogiera, gesto que despertó su propia ira al pensar que la arrogancia de aquella mujer la había llevado a actuar así, pero en cuanto ella se quitó la capucha su expresión se transformó por completo al reconocer su cabello plateado y sus ojos morados, identificándola de inmediato como la duquesa Brinius, ante lo
cual Serabi le ordenó con un tono indiscutible que se disculpara con el niño y le devolviera el juguete de inmediato, provocando resentimiento en el noble, quien se preguntó con enojo cómo ella se atrevía a darle órdenes siendo también una noble, recibiendo como respuesta una pregunta retórica sobre si su familia no le había enseñado que los nobles no podían intimidar a otros sin razón, palabras que lo hicieron sentirse profundamente insultado al darse cuenta de que aquella joven lo había deshonrado públicamente, por lo que decidió marcharse, lanzándole el juguete al niño con evidente resentimiento mientras le advertía que se considerara afortunada y que tuviera más cuidado en el futuro. Serabi lo detuvo una vez más y le dijo con firmeza que, si tenía alguna objeción con el niño, podía visitar el palacio de Brinius en cualquier momento, palabras que bastaron para que el noble palideciera y se apresurara a huir sin mirar atrás, tras lo cual Serabi se volvió hacia el niño para tranquilizarla, asegurándole que si volvía a ser intimidada podía visitarla cuando quisiera, promesa que el niño aceptó felizmente antes de marcharse. Desde la distancia, el príncipe heredero y su lugarteniente habían observado toda la escena, y cuando Serabi los vio notó que parecían apurados, por lo que, aunque deseaba preguntar si la comida había sido de su agrado, se acercó y preguntó directamente al vicecomandante Demian si había ocurrido algo, recibiendo como respuesta que una raza diferente en el norte estaba causando problemas recientemente y que en pocos días partirían para exterminarlos, noticia que preocupó a Serabi al considerar lo inminente de la misión, aunque Demian la tranquilizó explicándole que no era nada fuera de lo común y que se trataba de algo que ya había ocurrido antes, limitándose a intervenir para resolver el problema. Ella se ofreció entonces a preparar grandes cantidades de carne seca que no se echarían a perder durante la batalla, lo que llevó a Demian a comprender que su preocupación estaba relacionada con la comida, momento en el que apareció un hombre mayor al que llamaban Tío Bart, quien le preguntó si también iría con ellos y le explicó que la misión sería dura debido a que se desarrollaría en un bosque salvaje, aunque Serabi se preguntó quién se encargaría de las comidas si ella no iba, provocando la risa de Bart, quien afirmó que su presencia sería de gran ayuda. Serabi preguntó cuánto tiempo planeaban quedarse, pues debían preparar los ingredientes con antelación, y Bart respondió que su Alteza también participaría, por lo que no creía que se prolongara demasiado, llevando a Serabi a preguntarle directamente al príncipe heredero cuánto duraría el viaje, apareciendo él de repente para responder que aproximadamente una semana, lo que sorprendió a Serabi por su repentina presencia mientras Bart celebraba la incorporación del príncipe heredero, convencido de que eso aceleraría el final de la misión. Bart volvió a preguntarle qué estaba preparando y ella explicó su intención de hacer carne seca, añadiendo que había oído en una tienda sobre un hechizo mágico que evitaba que la comida se echara a perder, aunque necesitaría aprender algo de magia, a lo que Bart respondió que existían ingredientes con magia incorporada, pero que eran muy costosos, frustrándola profundamente, pues era la primera vez que participaba en una expedición de ese tipo y jamás imaginó que se enfrentaría a algo así, repitiendo para sí misma que aquello no podía estar ocurriendo. Ya en marcha por el bosque, Serabi jadeaba por la fatiga y se preguntaba cómo era posible que aquello estuviera sucediendo realmente, observando a los soldados caminar con total facilidad y cuestionándose si eran verdaderamente humanos por su asombrosa resistencia, hasta que se volvió hacia Demian para preguntarle con vacilación si podían ir directamente al destino, recordándole que ya habían llegado a la entrada del bosque, recibiendo como respuesta que la teletransportación a gran escala era difícil en un lugar donde la energía mágica era mixta e inestable, explicación que Serabi aceptó, aunque Demian se ofreció a organizar su salida del bosque e informar al príncipe heredero si la situación superaba sus capacidades, oferta que ella rechazó afirmando que estaría bien. Demian notó claramente el esfuerzo que estaba haciendo y se lo comentó al príncipe heredero, preguntándose si era correcto dejarla continuar así, provocando que el príncipe heredero lo acusara de mostrar un interés excesivo e injustificado en una persona en particular, a lo que Demian se disculpó de inmediato, recibiendo la orden de dejar de preocuparse por ella y concentrarse en la marcha, mientras desde la distancia el príncipe heredero observaba a Serabi sentarse un momento para recuperar el aliento antes de levantarse y continuar. Serabi se animaba a sí misma recordándose que ya no era la Serabi de antes que actuaba sin pensar, sino una persona madura y responsable, convencida de que también podía hacerlo, pero de repente su pie tropezó con algo y, al mirar, descubrió una extraña enredadera que se le había enredado en la pierna, sintiendo casi de inmediato un dolor agudo en el hombro cuando la planta comenzó a arrastrarla fuera del sendero, gritando por ayuda mientras era llevada lejos del grupo hasta caer en un lugar desconocido del bosque, jadeando por el miedo y el agotamiento mientras se preguntaba dónde estaba. Entonces apareció ante ella un niño pequeño con orejas puntiagudas, a quien le preguntó quién era, y él respondió con curiosidad
curiosidad que ella era extraña, pues podía oír los pensamientos de los humanos comunes, pero no los de ella, confesión que dejó a Serabi conmocionada al preguntarse si realmente podía leer pensamientos, recibiendo su confirmación. Mientras tanto, en el campamento, los soldados discutían si acamparían allí esa noche y comentaban que el grupo de exploradores aún no había regresado, momento en el que el príncipe heredero notó la ausencia de Serabi y se preguntó a dónde había ido, preguntándole Demian qué harían, recibiendo la orden de no decírselo a nadie porque él mismo iría a buscarla. De vuelta en el bosque, Serabi preguntó al niño por su ubicación y por qué la trajo aquí. El niño le responde que lo hizo porque ellos llegaron primero y sabe que están aquí para matarlos. Revelación que hizo comprender a Serabi que aquel niño pertenecía a la raza heterogénea acusada de secuestrar personas, acusación que el niño negó con enojo afirmando que los elfos no hacían tales cosas, comprendiendo que existía un grave malentendido, por lo que Serabi lo tranquilizó asegurándole que el príncipe heredero jamás dañaría a inocentes, afirmación que el niño cuestionó señalando que podía sentir la presencia de una gran cantidad de armas humanas muy cerca de ellos. Serabi explicó que habían venido porque habían oído hablar de la existencia de seres heterogéneos que dañaban a la gente en esa zona. El niño comprendió el asunto y, dado que los elfos no atacan a los humanos, concluyó que Serabi no le haría daño, por lo que ella le aseguró con calma que ciertamente no lo haría y le pidió que no se preocupara. Entonces el niño le dijo que ella no podía mentir, lo que despertó su confusión, explicándole que, aunque no podía oír sus pensamientos, sí podía distinguir sus sentimientos y sentidos, lo que llevó a Serabi a preguntarse qué significaba exactamente esa palabra, y él respondió que los humanos que mienten emiten el olor de la mentira, haciendo que Serabi se preguntara si aquello era algún tipo de instinto animal. De pronto, el niño percibió algo extraño y le pidió que se escondiera, y en ese momento aparecieron dos criaturas con cuernos, una de las cuales dijo que olía a humano, por lo que el niño elfo salió a enfrentarlos y les ordenó que se marcharan, afirmando que ese no era su territorio, pero las criaturas se burlaron de él, llamándolo débil e incompleto, y la hembra del grupo vio a Serabi escondida detrás del niño y dijo que la había encontrado, haciendo que Serabi comprendiera que esa era la verdadera raza heterogénea, por lo que le dijo al niño que la situación era peligrosa y que debían huir, abrazándolo para protegerlo. Pero una de las criaturas los atacó con su arma. En el último momento, el príncipe heredero apareció y repelió el ataque, recriminándole nuevamente a Serabi su imprudencia, y con un solo golpe de espada acabó con las criaturas, dejando a Serabi conmocionada mientras él le preguntaba qué hacía allí y luego apuntaba su espada hacia el niño elfo, preguntando si él había traído a Serabi hasta ese lugar, a lo que ella intervino de inmediato explicando que unas enredaderas la habían arrastrado fuera del camino y que el niño la había salvado. El niño le susurró a Serabi que no le gustaba a ese hombre porque su mente era demasiado ruidosa, y ella lo tranquilizó riendo suavemente y diciéndole que era una buena persona, lo que provocó una clara molestia en el príncipe heredero al observar su interacción, decidiendo entonces que ya era hora de regresar al ejército, pero de repente Serabi sintió un dolor en el hombro y el príncipe heredero, notándolo, le preguntó con preocupación si estaba herida, observando que tenía el hombro hinchado y preguntándole qué había sucedido, aunque Serabi intentó restarle importancia a la lesión recordando lo que el propio príncipe heredero le había hecho anteriormente, preguntándole él si las criaturas habían causado la herida, a lo que ella respondió que no, que estaba bien y que él la había salvado antes de que fuera atacada. Sin embargo, el príncipe heredero agarró al niño elfo por la ropa, acusándolo de haberla lastimado, lo que Serabi negó de inmediato pidiéndole que lo soltara, mientras el niño gritaba exigiendo que lo dejara y se presentaba como Zephyr, y aunque el príncipe heredero lo apartó con brusquedad, volvió a exigirle a Serabi que dijera la verdad sobre el origen de la lesión, pero ella afirmó que se había lastimado haciendo ejercicio, algo que él no creyó, recordándole que nunca la había visto hacer ejercicio y mencionando que siempre se dormía después de comer, lo que dejó a Serabi confundida y preguntándose cuándo la había observado tanto, y aunque quería ser honesta sin complicar la situación, el príncipe heredero perdió la paciencia y le ordenó que dijera la verdad de inmediato, obligándola mediante el lenguaje del dragón a confesar que él mismo la había lastimado al agarrarla del hombro y empujarla contra la pared, lo que hizo que Serabi se diera cuenta de la injusticia de haber sido forzada a hablar y dejó al príncipe heredero conmocionado y arrepentido, prometiendo que se aseguraría de que recibiera el tratamiento adecuado al regresar al palacio, insistiendo en que una lesión en el hombro no debía tomarse a la ligera, aunque Serabi intentó tranquilizarlo diciendo que sanaría rápido con la ayuda de un médico o sacerdote, a lo que él accedió a regañadientes pidiéndole que avisara si el dolor empeoraba, momento en el que ella le agradeció su preocupación, pero la conversación fue interrumpida por Zephyr, quien seguía
seguía quejándose hasta que el príncipe heredero lo soltó bruscamente, y el niño corrió hacia Serabi abrazándola, despertando los celos evidentes del príncipe heredero, mientras Zephyr le susurraba que los elfos poseían poderes curativos y se ofrecía a tratar su hombro, pero el príncipe heredero intervino de inmediato, empujando la mano del niño lejos de Serabi y ordenándole que no la tocara. Zephyr le gritó al príncipe heredero, reclamándole que solo intentaba curar la herida que el propio príncipe heredero le había causado a Serabi y que, si de verdad se sentía culpable, no debía interferir, tras lo cual le dijo a Serabi que el tratamiento podría hacerle un poco de cosquilleo y le pidió que lo soportara, colocando entonces su mano sobre el hombro de Serabi y comenzando a usar su magia curativa, pero quedó sorprendido al notar que su magia no funcionaba, aun cuando estaba seguro de haberla aplicado correctamente. Serabi le explicó con tranquilidad que era de ese tipo de personas en las que la magia no surtía efecto con facilidad, aunque en su interior se preguntó por qué no funcionaba, ya que recordaba claramente de la novela que la magia élfica era extremadamente efectiva en tratamientos curativos, pero el príncipe heredero interrumpió la situación ordenándole a Serabi que dejara al niño en paz, pues pronto regresarían, a lo que Zephyr se negó rotundamente, provocando que Serabi le preguntara el motivo, y él respondió que había algo importante que ambos debían saber, revelando entonces su verdadera identidad y anunciando que era el líder de los humanoides del bosque, confesión que causó una profunda conmoción tanto en Serabi como en el príncipe heredero. Zephyr explicó que aún no había completado su ceremonia de mayoría de edad y que, debido a ello, nadie escuchaba ni obedecía sus palabras, añadiendo que esa era la razón del alboroto entre los humanoides y también el motivo por el que los humanos habían comenzado a adentrarse en el bosque, ya que, mientras él no completara dicha ceremonia, el equilibrio no se restablecería, por lo que le rogó a Serabi que lo ayudara a completarla, asegurando que, si lo hacía, el bosque y su gente dejarían de causar problemas y nadie tendría que sufrir ni ser lastimado nunca más. Pero el príncipe heredero se negó de inmediato, explicando que existía una regla no escrita que les prohibía interferir en los asuntos de otras razas o invadir sus territorios. Aún así, Serabi lo ignoró y le preguntó a Zephyr cómo podía completar la ceremonia, a lo que él respondió que necesitaba el reconocimiento del dios elfo para convertirse en adulto, aunque admitió con tristeza que el dios no lo reconocía, lo que llevó a Serabi a preguntarle la razón, y Zephyr confesó que creía que era porque era un elfo incompleto, revelando que era mitad elfo y mitad de otra raza, razón por la cual muchos lo llamaban híbrido, aunque añadió que existía una forma de resolver el problema, explicando que, si se casaba, el dios podría finalmente reconocerlo como adulto, idea que dejó a Serabi completamente atónita, y con total inocencia Zephyr le pidió que se casara con él, provocando que el príncipe heredero quedara paralizado por la conmoción y el horror, mientras Zephyr continuaba explicando que, si no se convertía en adulto, el bosque seguiría siendo peligroso para siempre y todos continuarían sufriendo por su culpa. Serabi mostró empatía hacia él, pero el príncipe heredero intervino con firmeza declarando que no lo permitiría, aunque Serabi intentó persuadirlo diciendo que la situación era lamentable y que Zephyr era puro y bondadoso, lo que hizo que el príncipe heredero le preguntara con enojo si realmente planeaba casarse con él solo por lástima, señalando además que acababa de conocerlo y que, desde su punto de vista, no dejaba de ser un niño, mientras Serabi abrazaba a Zephyr llamándolo un pobre niño, provocando que el príncipe heredero le advirtiera que creerle a alguien solo porque parecía digno de lástima no era prudente, tras lo cual agarró a Zephyr con fuerza y le exigió que dijera su edad, amenazándolo con obligarlo a responder, y Zephyr contestó con calma que tenía 227 años, lo que dejó a Serabi completamente conmocionada, mientras Zephyr se apresuraba a explicarse diciendo que la esperanza de vida de los elfos se contaba en miles de años, que los estándares eran distintos a los humanos y que él seguía siendo considerado un niño, rogándoles que no malinterpretaran la situación, y luego se volvió hacia Serabi suplicándole que no lo odiara porque jamás había intentado engañarla, pero el príncipe heredero lo empujó al suelo con frialdad y, mirándola con sarcasmo, le preguntó a Serabi si aún quería casarse con ese hombre de 227 años, descripción que enfureció profundamente a Zephyr. La ira de Zephyr estalló de inmediato, gritándole al príncipe heredero y exigiéndole que no lo llamara anciano, por lo que Serabi intervino rápidamente y les pidió a ambos que se calmaran, dirigiéndose luego al príncipe heredero para recordarle que el verdadero motivo de su visita era someter a los humanoides que estaban causando problemas, preguntándose en voz alta si no habría una manera de resolver la situación de forma pacífica en lugar de recurrir a la lucha y al derramamiento de sangre, añadiendo que, en este caso, no tenían motivos para ignorar el problema y que, si existía la posibilidad de ayudar, no había razón para no cooperar, sugiriendo entonces que primero fueran a ver al dios elfo,
elfo, pues quizás podrían persuadirlo. Tras pensarlo brevemente, el príncipe heredero aceptó a regañadientes ir a ver a ese supuesto dios, aunque advirtió a Zephyr que, si volvía a mencionar algo tan ridículo como el matrimonio, destruiría el bosque de inmediato, ordenándole que estuviera preparado. Mientras Zephyr observaba cómo el príncipe heredero hablaba con Serabi y murmuraba que era una persona desagradable con sentimientos retorcidos hacia ella, deseando que fuera más sincero con lo que realmente sentía, Zephyr los guió entonces a través del bosque hasta que finalmente llegaron a la aldea élfica, un lugar hermoso y deslumbrante, donde Serabi notó que todos los habitantes se escondían al verlos y se preguntó si se debía a que no estaban acostumbrados a los humanos, a lo que el príncipe heredero le explicó que en realidad les tenían miedo, y cuando Serabi preguntó el motivo, él le contó que, hace mucho tiempo, los humanos habían masacrado a los humanoides, comenzando como una lucha legítima contra humanoides agresivos que con el tiempo perdió su propósito original, degenerando en ataques indiscriminados, hasta que la caza de humanoides se convirtió en una forma de entretenimiento para los humanos, quienes los capturaban por su apariencia única, los vendían, los obligaban a trabajar hasta la muerte y se jactaban de ellos como trofeos, añadiendo que, aunque ahora estaba legalmente prohibido, los nobles adinerados todavía compraban y vendían humanoides en secreto. Serabi comprendió entonces por qué Raven, en la novela, despreciaba tanto a la nobleza y se acercó con calma a uno de los elfos que se escondían para presentarse, mientras Zephyr le susurraba al elfo que Serabi era una persona bondadosa y que, aunque el príncipe heredero era otra historia, ella era increíblemente buena, lo que hizo que Serabi se sintiera algo avergonzada, ya que no le gustaba ser el centro de atención. Siguieron a Zephyr al interior de uno de los edificios y subieron una larga escalera, donde uno de los elfos se acercó vacilante para preguntarle si Serabi era humana, y ella le aseguró que sí lo era y que no daba miedo, lo que animó a los niños a acercarse, admirando su aroma y su cabello plateado, y uno de ellos incluso intentó trenzarlo, por lo que Serabi les preguntó si les gustaban las galletas, aunque no sabían qué eran, así que sacó una caja llena de galletas y les explicó que eran un bocadillo dulce y delicioso, ofreciéndoselas, y los niños, al probarlas, expresaron lo mucho que les gustaban por lo dulces y sabrosas que eran, mientras el príncipe heredero observaba la escena desde la distancia con sorpresa. Algunos elfos adultos notaron entonces que Serabi poseía un aura pura y clara y que trataba a los niños con gran amabilidad, por lo que más niños se acercaron para admirar su brillante cabello y elogiar su belleza y suavidad, comentarios que ella correspondió elogiando también el cabello de ellos, hasta que el líder de la aldea dio un paso al frente y recibió a Serabi, preguntándole por su identidad, a lo que ella se presentó con pleno respeto como Serabi de Brinius, y el líder comentó que su aura era verdaderamente clara y tranquila, con un flujo de energía difícil de percibir incluso para los humanos. Serabi le agradeció sus palabras con amabilidad, y el líder le preguntó si deseaba conocer al dios elfo, a lo que ella confirmó con firmeza su deseo de ayudar. El líder explicó entonces que el dios elfo residía en el corazón de ese bosque, en una brecha entre mundos donde se reunía la energía pura, y añadió que, para un ser no elfo, solo alguien que encarnara la belleza primordial era capaz de abrir esa puerta, expresión que desconcertó al príncipe heredero, mientras Zephyr parecía confiar plenamente en que Serabi estaría bien, ya que era pura, a diferencia de cierta otra persona. El líder le dijo a Serabi que primero debían realizar rituales de purificación para abrir la puerta élfica y le preguntó si estaba mentalmente preparada, a lo que ella aceptó de inmediato, tras lo cual el líder se volvió hacia el príncipe heredero para pedirle su opinión, y él respondió que desconocía en qué consistían esos rituales, pero que no los necesitaba y que los realizaran únicamente para ella, lo que el líder comprendió antes de pedir a todos que se dirigieran al altar, donde se colocaron frente a él. El líder puso la mano sobre una piedra azul brillante y le ordenó a Serabi que cerrara los ojos y se enfrentara a la oscuridad que llevaba dentro, y en esa oscuridad interior oyó voces familiares que la acusaban de indiferencia y frialdad, reprochándole que siempre decía que sí y preguntándose si realmente era capaz de amar, comparándola con la gente de afuera y asegurando que ni siquiera parecía tener sentimientos, por lo que abrió los ojos con lágrimas cayendo, preguntándose por qué esos recuerdos, que creía ya desvanecidos, habían regresado, y reflexionando sobre por qué la gente se lastimaba incluso cuando ella no hacía nada malo, afirmando para sí misma que no quería herir a nadie, decidió que, solo por ser diferentes, nadie tenía derecho a lastimarla, y en ese instante la puerta se abrió ante ella con una luz brillante que asombró al líder del pueblo y a los demás, de donde emergió un ser similar a un elfo con una larga cabellera blanca, haciendo que el príncipe heredero se preguntara si ese era el dios elfo, notando que su aura era más débil de lo que había imaginado, mientras Zephyr se percataba de que el príncipe heredero podía verlo
incluso sin el ritual y le preguntaba sobre su verdadera identidad, a lo que él respondió que permaneciera en la ignorancia, pues se sorprendería si descubría la verdad. El dios elfo se dirigió entonces a Serabi, describiéndola como la humana que escondía una belleza primordial en su interior, y le preguntó qué deseaba transmitirle, a lo que ella respondió pidiéndole que reconociera al líder que gobernaba las diversas razas del bosque para que pudiera cumplir su papel, pero el dios elfo le explicó que todo tenía su momento y que, una vez completados los preparativos, Zephyr sería aceptado de manera natural como líder, incluso si él no lo reconocía directamente, señalando que se trataba de una prueba que debía soportar y que nadie más podía hacer por él. Serabi admitió que esas palabras eran ciertas, pero Zephyr lo interrumpió insistiendo en que, si se casaban, el dios tendría que reconocerlo, afirmando que ya era adulto y que había traído a una novia, intentando persuadir al dios al decir que Serabi era muy amable, tenía un corazón hermoso y siempre lo abrazaba, por lo que era la candidata ideal, recordándole incluso que ella le había dicho que era lindo, lo que la hizo avergonzarse y admitirlo a regañadientes antes de que él le pidiera que lo besara, explicando que un beso era necesario para completar el matrimonio. El príncipe heredero agarró a Zephyr y lo apartó de ella con enojo, dándole una última advertencia para que se quedara quieto, pero Serabi interrumpió la situación dirigiéndose al dios elfo y señalando que sus palabras le parecían extrañas. El dios elfo le preguntó el motivo y Serabi respondió que le sonaban egoístas, lo que dejó atónitos tanto al príncipe heredero como al líder de la aldea, tras lo cual Serabi lo confrontó directamente, diciendo que él mismo había nombrado a Zephyr como líder pero no le había permitido celebrar su ceremonia de mayoría de edad y que el caos en el bosque había comenzado precisamente por esa contradicción. Continuó explicando que, al no poder convertirse en adulto, tampoco podía convertirse en líder y que por esa razón las distintas razas, al quedarse sin una figura que las guiara, se habían descontrolado, causando heridas y derramamiento de sangre, preguntándole como Dios protector de la naturaleza si realmente creía correcto dejar la situación tal como estaba. El dios elfo respondió que no se crece sin sufrimiento, que el niño estaba desarrollando su recipiente y que los demás solo debían esperar ese momento, lo que provocó que el príncipe heredero soltara a Zephyr y declarara que no tenía tiempo para escuchar una lógica tan absurda, sorprendiendo a todos cuando Zephyr afirmó que estaba de acuerdo. Comentario al que el príncipe heredero respondió diciendo que era la primera vez que coincidían en algo. Entonces se volvió hacia el dios elfo, lo desafió preguntándole si él mismo se había otorgado ese título y le ordenó que hiciera lo que quisiera, ya fuera probar el recipiente o romperlo, pero que lo hiciera sin causar alboroto y en un rincón tranquilo del bosque, anunciando además que él era el príncipe heredero del imperio y exigiéndole que no actuara como un espectador irresponsable en su presencia, amenazándolo con derrocarlo e instalar un nuevo dios creado por él mismo si no reconocía de inmediato a Zephyr como líder. El dios elfo respondió con arrogancia, afirmando que era un ser idéntico a la naturaleza misma y denunciando que un humano se atreviera a oponérsele, calificando su acción como una insolencia absoluta. Pero el príncipe heredero replicó con sarcasmo preguntándole si realmente afirmaba ser la naturaleza y desafiándolo a ver cuál de los dos estaba más cerca de ella. De pronto, una poderosa aura negra comenzó a emanar del príncipe heredero y se transformó en un enorme dragón negro, escena que dejó a todos completamente atónitos, mientras el dios elfo sentía un miedo profundo al comprender que ni siquiera los espíritus de la tierra podían soportar ese poder, y el príncipe heredero lo amenazó con seguir hablando solo después de que se arrodillara. Bajo la presión aplastante, el dios elfo cayó de rodillas y aceptó celebrar la ceremonia de mayoría de edad, ordenando que se prepararan los rituales y anunciando que bendeciría al niño, lo que sorprendió tanto al líder de la aldea como a Zephyr. Y una vez resuelto el asunto, el dios se dio la vuelta para marcharse, declarando que con eso era suficiente. El príncipe heredero quedó exhausto tras usar su poder, y Serabi se acercó preocupada para preguntarle si se encontraba bien, pero él, furioso, le ordenó que no se acercara. Mientras ella lo observaba con inquietud y él veía imágenes superpuestas de Serabi rodeada por una aura oscura, gritándole que se fuera y desatando una fuerza descomunal contra ella mientras le ordenaba que no se acercara, dejando a todos conmocionados al ver cómo Serabi caía inconsciente al suelo. El príncipe heredero contempló lo que había hecho con horror y asombro, mientras Zephyr corría hacia ella intentando despertarla, y Serabi despertó en un lugar extraño rodeado de rosas azules, viendo a Zephyr a su lado asegurándole que era él y preguntándole si se encontraba bien, mientras ella se preguntaba qué había sucedido, recordando únicamente que habían ido a buscar el reconocimiento del dios elfo, y Zephyr le explicó que Raven, el príncipe heredero, había sufrido un repentino ataque de ira y la había empujado, provocando su caída, momento en el que Serabi recuperó la memoria y comprendió que todo lo ocurrido había sido
sido culpa suya. Serabi le preguntó a Sepp si el dios elfo finalmente lo había reconocido y lo felicitó por ello, pero Sepp parecía confundido y respondió, tartamudeando, que eso no era lo importante, y antes de marcharse le dijo que había algo que debía saber, advirtiéndole sobre Raven, pues sentía que cuando él estaba cerca se volvía inestable, como una bomba de relojería que podía explotar en cualquier momento, pidiéndole que no olvidara sus palabras. Serabi reflexionó sobre aquello y comprendió que no tenía otra opción y que había sido un error pensar que años de odio podían borrarse con facilidad, admitiendo que, si su presencia solo le causaba más dolor, tal vez lo mejor era mantener distancia. Mientras el líder de la aldea contemplaba la belleza de las estrellas esa noche y notaba que el príncipe heredero parecía perdido en sus pensamientos, comentándole que cuando se observan estrellas hermosas suelen surgir pensamientos igualmente hermosos en el corazón, preguntándole qué pensaba él al mirarlas, a lo que Raven respondió que no eran pensamientos hermosos, sino que pensaba en una persona que últimamente ocupaba demasiado su mente, despertando la curiosidad del líder, quien quiso saber si se trataba de alguien odiado, y Raven describió a esa persona como la peor clase posible, alguien con quien no quería tener relación alguna, recordando a la antigua Serabi, su falta de moral, su egoísmo constante y la desesperación con la que justificaba sus acciones, pero también recordó cómo un día ella cambió por completo, comenzó a cuidar de los débiles, a preparar comida fresca para soldados exhaustos por el entrenamiento, a pedirle a su criada que descansara, trabajando todos los días sin pensar en sí misma y dedicándose a los demás como si fuera una persona completamente distinta, lo que al principio él creyó que era una actuación para engañarlo, una trampa para ganarse su confianza, burlándose de sus actos y negándose a creer en ellos, pero con el tiempo comenzó a sentir que su sonrisa era real, y aunque sabía que podía ser una mentira, aún así lo afectaba profundamente, llegando incluso a desear que todo fuera verdad, confesándole al líder que si ella volviera a ser como antes, eso le resultaría aún más insoportable que conocerla como es ahora, sintiéndose extrañamente aliviado al verla actuar como una persona normal y preguntándose si era injusto que siguiera cambiando tanto, concluyendo que sus sentimientos no eran los que había imaginado y que lo suyo era la historia de un hombre traumatizado. El líder entonces le recordó la frase solo quienes poseen una belleza primordial pueden conocer al Dios, explicándole que la belleza no se refiere a la apariencia, sino al estado verdadero e ideal de un ser, a la armonía entre lo que uno es y lo que debería ser, haciendo comprender al príncipe heredero que Serabi había alcanzado esa forma auténtica y que la posibilidad de que regresara a su antigua personalidad era prácticamente nula. Y aunque el líder comentó que las estrellas estaban excepcionalmente hermosas esa noche, al día siguiente, con la ayuda de la aldea élfica, toda la fuerza expedicionaria regresó al castillo sin dificultad, excepto Serabi y el emperador Cuervo, mientras Sepp se aferraba a Serabi negándose a soltarla, y aunque el príncipe heredero le preguntó cuánto tiempo pensaba tolerar ese egoísmo, Serabi le prometió a Sepp que volvería a jugar con él y que regresaría a visitarlo, afirmándolo con total seriedad, promesa que Sepp decidió creer y cumplir. De otra manera, Sepp sugirió con una sonrisa inocente que se casaran la próxima vez que se vieran, lo que provocó el disgusto inmediato del príncipe heredero, que se encontraba de pie junto a ellos. Este se giró y comenzó a activar un círculo mágico de teletransportación, anunciando con frialdad que era hora de partir, mientras Serabi lo llamaba con ansiedad, pidiéndole que la esperara, y el pánico la invadió al verlo desaparecer poco a poco dentro de la luz mágica, temiendo por un instante que la dejara atrás, pero de repente el príncipe heredero la sujetó del brazo y la atrajo hacia él, abrazándola con firmeza dentro del círculo mientras le preguntaba con desaprobación qué estaba haciendo y si realmente pensaba quedarse atrás, criticándola por quedarse inmóvil como si nunca hubiera usado la teletransportación. Serabi respondió confundida que solo había estado distraída por un momento y él, con tono serio, le advirtió que no debía aceptar tan fácilmente todo lo que otros le pedían, mientras Sepp los despedía con entusiasmo y le agradecía a Serabi por todo, bajo la fría mirada del príncipe heredero, quien hizo una reverencia antes de que el líder de la aldea élfica se despidiera de él en silencio y con respeto. Al llegar a su destino, Serabi perdió el equilibrio y cayó al suelo, ya que no estaba acostumbrada a la teletransportación, y el príncipe heredero la miró con fastidio, preguntándole con sarcasmo cómo podía estar tan desorientada y si acaso había perdido masa muscular al golpearse la cabeza, a lo que ella respondió con indiferencia mientras reflexionaba, esperando que no profundizara en el asunto, sentándose en el suelo y pensando que provenía de un mundo donde la magia no existía y que esa había sido su primera experiencia con la teletransportación, preguntándose con preocupación si realmente podría sobrevivir en ese mundo. El príncipe heredero entonces le tendió la mano y le preguntó cuánto tiempo pensaba quedarse
quedarse allí sentada, pidiéndole que se levantara, y Serabi miró su mano con asombro, preguntándose la razón de esa repentina amabilidad, ya que normalmente él no le prestaba atención, agradeciéndole con vacilación mientras se apoyaba en su mano para ponerse de pie, todavía confundida por el cambio que percibía en él, recordando la advertencia de Sepp de que tuviera cuidado porque el príncipe heredero podría perder el control, lo que la llevó a preguntarse con ansiedad si él se estaba forzando demasiado y qué ocurriría si su ira estallaba. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando el príncipe heredero le explicó que no había podido hablar con ella la noche anterior porque era tarde y, para su sorpresa, le ofreció una disculpa formal y directa por haberla presionado tanto antes, dejándola completamente aturdida, mientras él continuaba disculpándose y asegurando que no había tenido intención de lastimarla, evocando involuntariamente en la mente de Serabi la advertencia de Sepp de que el príncipe heredero era como una bomba de relojería, por lo que ella lo interrumpió con nerviosismo, pidiéndole que se detuviera y que no se forzara más, asegurándole que estaba bien y rogándole que no se preocupara por ella y que la tratara como siempre, lo que lo dejó confundido al no comprender a qué se refería, mientras ella insistía de forma suplicante hasta finalmente confesar en voz baja que lo que deseaba era que la ignorara, la despreciara y la insultara como siempre, como prueba de que su misión había tenido éxito. Sepp parecía haber completado satisfactoriamente su ceremonia de mayoría de edad y, menos de un día después del regreso del equipo, los incidentes causados por los humanoides cesaron por completo, devolviendo la tranquilidad al ejército de Destian, aunque esta paz no duró demasiado, ya que algunos soldados quedaron atónitos al escuchar la voz de Serabi suplicándole a uno de ellos que la insultara, dejándolos completamente en shock. Asomaron la cabeza por detrás de uno de los pilares, confundidos, preguntándose qué estaba ocurriendo y quién era la persona con la que hablaban, hasta que el vicecomandante Demian dio un paso al frente y les explicó que algunos de los que se estaban preparando para la obra del festival se habían extraviado, pidiéndoles que se retiraran para evitar problemas. Al parecer, los soldados quedaron convencidos con esa explicación, y uno de ellos comentó que pensó que había sucedido algo grave, mientras otro murmuró que la idea de una obra le resultaba un poco extraña, y mientras tanto Demian reprendía duramente al príncipe heredero, recordándole que ya le había advertido en repetidas ocasiones que no dijera ese tipo de cosas en público, donde había demasiadas miradas observándolos, mientras Serabi, de pie a su lado, se disculpaba. Demian entonces dirigió su atención a Serabi, explicándole que hacer declaraciones que podían malinterpretarse en voz alta y a plena luz del día era problemático, y luego se volvió nuevamente hacia el príncipe heredero para decirle que discutir a gritos con una mujer era completamente inaceptable, a lo que el príncipe heredero respondió que todo se debía a que ella había dicho algo extraño, pero Demian lo interrumpió con enojo, declarando que eso ya no importaba y que debía mantener la dignidad propia de un príncipe heredero, ya que eso era lo que sostenía el orden dentro del palacio imperial y en Destian en general. Demian continuó con su severa reprimenda, alzando la voz y preguntándose cuántas veces tendría que repetir lo mismo, pero de pronto su grito se vio interrumpido por un dolor agudo y cayó al suelo inconsciente, escupiendo sangre, lo que provocó que el príncipe heredero y Serabi corrieran hacia él llenos de preocupación, mientras el príncipe heredero lo llamaba por su nombre presa del pánico. Más tarde, en una sala médica, el príncipe heredero preguntó al médico por el estado de Demian y este respondió, tras una breve reflexión, que se encontraba profundamente dormido y que parecía estar sufriendo una severa privación de sueño, lo que dejó desconcertada a Serabi, mientras el príncipe heredero se preguntaba incrédulo si realmente solo estaba dormido, y Serabi señalaba con angustia la gran cantidad de sangre que había salido de su nariz y su boca, ante lo cual el médico explicó que la privación de sueño, en cualquiera de sus formas, inevitablemente conduce al deterioro de la salud. El médico les aconsejó que, evitando situaciones estresantes y asegurándose de que durmiera y descansara lo suficiente, Demian se recuperaría con rapidez, aunque añadió que lograrlo requería la cooperación de las personas a su alrededor, pidiéndoles ayuda en ese aspecto, a lo que el príncipe heredero accedió de mala gana y Serabi respondió con una risa nerviosa, asegurando que, por supuesto, cooperaría. Mientras caminaban por uno de los pasillos del palacio, Serabi se preguntó con preocupación si el señor Demian realmente estaría bien, y el príncipe heredero la tranquilizó diciendo que no había nada de qué preocuparse, lo que la sorprendió por su excesiva confianza, llevándola a responder que él mismo le había preguntado antes a Demian, explicando que llevaba años sufriendo de insomnio, aunque nunca antes le había causado problemas de salud, lo que hizo pensar a Serabi que Demian padecía una condición que ella desconocía, ya que siempre se mostraba tranquilo y sereno, suponiendo que debía tratarse precisamente de insomnio, y el príncipe heredero afirmó que, en cualquier caso, exponerlo a más estrés no era buena idea.
idea, para luego pedirle a Serabi que hiciera ese tipo de declaraciones molestas en un lugar donde no hubiera nadie, dejándola confundida y dudando sobre a qué se refería, por lo que se disculpó y le preguntó si lo había avergonzado con lo que había dicho antes, momento en el que la ira se hizo evidente en el rostro del príncipe heredero cuando la miró y le preguntó, con extrema ira, él le preguntó si hablaba en serio o si se estaba burlando de él, y ella respondió que no entendía el motivo de su enojo, explicándole que lo decía únicamente para que él se sintiera un poco mejor, por lo que él repitió la pregunta con asombro, preguntándose si realmente le estaba pidiendo que la ignorara, la despreciara y la insultara para su propio beneficio, a lo que ella le explicó su lógica con calma, diciéndole que debía ignorarla, despreciarla e insultarla porque así era, como siempre la había tratado, y continuó preguntándole cuál era el problema y por qué debía forzarse a ser amable. Entonces supuso que la razón de su reacción podía ser que ella, la persona a la que se suponía que él odiaba intensamente, actuara como si fuera a sacrificarse por él y que eso simplemente no le agradaba, pero se tranquilizó al pensar que, si ese era el caso, no había nada de qué preocuparse y decidió anunciar su decisión mientras aún tenía la oportunidad, así que, con una amplia sonrisa, le dijo que no se preocupara y que, a partir de ese día, renunciaría, continuando sus palabras al asegurar que desaparecería para que sus ojos no volvieran a posarse sobre ella. Él la miró conmocionado y le preguntó qué acababa de decir, mientras Serabi sentía una inmensa felicidad al pensar que la solución era simplemente no estar dentro de su campo de visión, preguntándose cómo no había pensado en eso antes y decidiendo darle la libertad que parecía necesitar, aunque esa felicidad no duró mucho, pues recordó el asunto de la cocina y se preguntó con preocupación quién cocinaría si renunciaba a su trabajo, por lo que le preguntó al príncipe heredero, vacilante, si podía trabajar un poco más hasta que encontraran a un nuevo chef, pero él se giró para irse, susurrando que seguía siendo tan egoísta como siempre, y luego le dijo con frialdad que hiciera lo que quisiera y que nunca antes había escuchado su opinión, dejando a Serabi observándolo alejarse mientras pensaba que aquello era extraño, que así no debían ser las cosas, preguntándose por qué su reacción parecía herida y sintiendo que había cometido un grave error. Más tarde, mientras dos soldados caminaban por el palacio, Serabi lo saludó y uno de ellos le devolvió el saludo, provocando confusión cuando el otro soldado repitió en voz baja mañana al mediodía, preguntándole a su compañero por el destino de su interlocutor y si acaso había visto un fantasma, momento en el que el príncipe heredero apareció repentinamente detrás de ellos y preguntó con desaprobación si había fantasmas en Destian, haciendo que ambos soldados, aterrorizados, lo llamaran por su título y negaran el asunto de inmediato, explicando que debía haber sido un error y que creyeron ver a Serabi, pero que solo había sido una ilusión óptica, ante lo cual él los observó con los brazos cruzados y dijo simplemente que entendía, mientras Serabi sentía alivio por haber logrado escapar, reprochándose cómo había recorrido toda esa distancia desde la oficina solo para encontrárselo allí. Recordó entonces la advertencia de Zephyr, quien había dicho que Raven era como una bomba de relojería y que acercarse a él podía enloquecer a cualquiera, por lo que decidió mantener la distancia entre ambos por el bien de los dos, aunque al pensarlo se dio cuenta de que sería difícil evitar tropezarse con él mientras deambulaba por el palacio, preguntándose si existiría algún lugar donde pudiera esconderse y descansar, hasta que sus pies la llevaron a la biblioteca del Palacio Imperial, enorme y majestuosa como era de esperarse, donde comenzó a caminar entre las imponentes estanterías preguntándose si encontraría alguna novela romántica, aunque lo que terminó llamando su atención fue un título completamente distinto a sus intereses. Un libro sobre magia culinaria práctica captó la atención de Serabi, evocándole recuerdos de su época escolar y llevándola a preguntarse si ese tipo de títulos existían en todos los mundos, sin saber que el príncipe heredero se encontraba en el mismo lugar, hojeando libros en otra sección de la biblioteca. Se sentó en una de las mesas y se concentró en la lectura mientras él la observaba desde la distancia, hasta que un crujido repentino rompió el silencio y la hizo levantar la cabeza, encontrándolo de pie frente a ella mientras le preguntaba con seriedad si se había convertido en una persona completamente diferente, añadiendo que últimamente desafiaba sus expectativas cada vez que la veía, lo que hizo que el pánico se apoderara de Serabi, preguntándose por qué estaba allí y por qué él parecía aparecer en todos los lugares a los que iba, por lo que él le preguntó con desaprobación si su presencia estaba prohibida, a lo que ella respondió confundida que solo se preguntaba el motivo de su visita. Él explicó que siempre había disfrutado de la lectura y que por eso frecuentaba la biblioteca, señalando además que era la primera vez que la veía leyendo un libro, lo que la llevó a pensar con ironía que verla leer debía ser algo sorprendente, así que le explicó que había entrado por curiosidad, había encontrado un libro sobre magia culinaria y había comenzado a leerlo, lo
cual llamó la atención del príncipe heredero, quien le preguntó por qué se interesaba en la magia, y ella respondió que había oído que aprender magia culinaria facilitaría la cocina y permitiría conservar alimentos con mayor eficiencia, momento en el que él le preguntó por qué se esforzaba tanto incluso después de haber anunciado su renuncia, sorprendiéndola, aunque ella respondió que seguía haciendo su trabajo y que, si podía cocinar mejor, más rápido y con menos esfuerzo, era natural que quisiera aprender, palabras que parecieron convencerlo, pues sonrió levemente y dijo que entendía. Pero, entonces una elegante dama intervino con voz animada, expresando su sorpresa al verlos juntos en ese lugar, avanzó un paso y saludó tanto al príncipe heredero como a Serabi, comentando con una sonrisa pícara que había pasado mucho tiempo y preguntando de qué hablaban estando a solas, añadiendo que verlos juntos en un sitio poco iluminado podía dar lugar a rumores y malentendidos, preguntándole al príncipe heredero si estaba preocupado, a lo que él respondió fríamente que no, anunciando que estaba ocupado y marchándose de inmediato, mientras la dama se giraba hacia Serabi y le preguntaba cuánto tiempo había pasado y si se había sentido sola durante su ausencia, lo que la dejó confundida, pues no reconocía a la mujer, aunque por su tono informal supuso que debían conocerse, respondiendo con vacilación que no recordaba cuánto tiempo había pasado, ante lo cual la dama le recordó que se había quejado sin parar durante un viaje de 3 meses y se preguntó cómo podía haberlo olvidado tan rápido, haciendo que Serabi se sintiera avergonzada al admitir que se le había olvidado, mientras la mujer comentaba el gran cambio en su apariencia, su ropa y su maquillaje, afirmando que parecía una persona completamente distinta y preguntándole si le había ocurrido algo, acercándose entonces para observarla de cerca con atención mientras reflexionaba sobre ello. La dama añadió que la sola presencia de Serabi en la biblioteca ya era una sorpresa en sí misma y luego, inclinándose hacia ella, le susurró con sarcasmo que allí no vendían vestidos, a lo que Serabi respondió con calma que había pasado por la biblioteca por casualidad y decidió leer un libro mientras estaba allí. Aquella respuesta provocó sorpresa y desaprobación en la dama, quien se preguntó si estaba bromeando otra vez y le recordó que siempre había odiado los libros, describiéndolos como aburridos, preguntándose desde cuando fingía ser una investigadora y concluyendo con ironía que verla leyendo era realmente impactante, por lo que Serabi explicó que sentía que el libro podría ser interesante y útil para cocinar, lo cual despertó la curiosidad de la dama, quien comentó que su nueva afición por la cocina le parecía bastante divertida, dejando a Serabi dudando si se trataba de un elogio o una burla. Entonces la dama le sugirió que dejara un lugar que no le convenía y fuera de compras, mencionando que su diseñador favorito estaba en la ciudad y que su nueva colección acababa de salir, invitándola a ir juntas, pero Serabi pensó que ni siquiera sabía quién era su diseñador favorito y se disculpó amablemente, diciendo que ahora deseaba leer más libros y estudiar magia, lo que sorprendió mucho a la dama, mientras el príncipe heredero las observaba desde la distancia y comentaba que esa respuesta parecía más lógica para el personaje original de Serabi, quien prefería contratar a un mago en lugar de aprender magia por sí misma. Confundida y sin querer despertar sospechas, Serabi explicó que había cambiado recientemente, que quizá en el pasado se comportó de cierta manera pero ahora era diferente. Añadió que leer es divertido, cocinar gratificante y que se siente feliz cuando los demás disfrutan de su comida, confesando incluso que no entiende lo que lee y que aún no ha podido comprender una sola página, aunque aún así le resulta divertido, lo que llevó al príncipe heredero a notar que parecía una persona completamente distinta. Mientras la dama cambiaba de tema, decía que no se interpondría en su camino ese día y proponía salir juntas otra vez, a lo que Serabi accedió de mala gana, sin saber que la dama pensaba con una mirada maliciosa que no podría dejarla nunca. Tras su partida, Serabi decidió que necesitaba leer un libro más fácil y al día siguiente volvió a encontrarse con la misma dama, reconociéndola como Roselene, también llamada Rosalind, quien estaba en la biblioteca buscando libros de moda y nuevamente insistió en ir de compras para adquirir el vestido del diseñador mencionado antes, provocando que Serabi intentara disculparse diciendo que había ido a leer, lo que molestó a Rosalind al recordarle que ya había rechazado su invitación el día anterior y cuestionar si ya no eran amigas, aunque Serabi lo negó e intentó explicarse, mientras Rosalind pensaba que nunca la abandonaría y, alegre, volvió a invitarla, logrando que Serabi aceptara a regañadientes y se dejara arrastrar por su entusiasmo, decidiendo leer el libro al día siguiente, sin notar que Rosalind pensaba con sarcasmo que había caído por completo en sus garras. Al llegar a la tienda de vestidos y conocer a la dueña, Rosalind explicó que había venido por la nueva colección y Serabi, recordando los ridículos atuendos del personaje original, quedó sorprendida por los diseños extraños, tan excéntricos que parecían retazos, respondió con cautela cuando le pidieron su opinión, negó probarse vestidos pese
la insistencia de Rosalín y de la dueña, afirmó que tenía muchos en casa y que estaba bien, lo que fue tomado como una broma hasta que aclaró que hablaba en serio y terminó inventando que había agotado su asignación, causando sorpresa cuando explicó que su padre la echaría si gastaba sin control, algo que Rosalín no esperaba del duque. Aunque Rosalín se burló indirectamente, Serabi pensó que su gusto era extraño, la comparó mentalmente con un pavo real cuando se probó un sombrero que terminó comprando, y tras despedirse, Serabi intentó volver a casa, pero Rosalín la detuvo para entregarle un regalo que había elegido para ella como compensación por no traerle un recuerdo de viaje, lo que hizo comprender a Serabi el motivo de tanta insistencia, agradecer confundida y recordar experiencias dolorosas de su vida anterior en las que siempre parecía la única que se preocupaba por los demás, por lo que decidió expresar sus sentimientos con sinceridad. Se disculpó por no querer lastimarla, agradeció el regalo y prometió apreciarlo, haciendo feliz a Rosalín, quien se habría frustrado si no lo aceptaba, y aunque Serabi seguía sintiendo que todo era una trampa, respondió con vacilación cuando le pidieron su opinión, hasta que Rosalín notó que no se maquillaba últimamente. Se ofreció a hacerlo ella misma e incluso la invitó con entusiasmo a su casa, dejando a Serabi sorprendida y conmocionada. Serabi comenzó a sentirse mareada y cansada, pensando que podría desmayarse si la situación continuaba así y que necesitaba volver a casa a descansar, por lo que se disculpó con Roseline y le dijo que se retiraría. Y aunque Roseline mostró decepción, dijo comprenderlo si estaba agotada y hasta sugirió que la próxima vez jugaran hasta la mañana, palabras que provocaron escalofríos y un cansancio aún mayor en Serabi solo de imaginarlas. Al regresar al palacio cayó al suelo de puro agotamiento, murmurando que ya no podía ni mantenerse en pie, mientras las palabras de Rosalín resonaban en su mente al imaginarla obligándola a jugar hasta el amanecer, haciéndola gritar para que se detuviera, mientras que, al mismo tiempo, Rosalín vagaba aburrida por la biblioteca preguntándose cuándo vendría Serabi y cómo podrían divertirse ese día, hasta que sintió una presencia cercana sin ver a nadie y pensó que lo imaginaba, sin saber que Serabi se escondía tras una estantería sintiéndose milagrosamente a salvo y decidiendo huir de inmediato. Más tarde, el príncipe heredero caminaba por los pasillos y escuchaba a sus guardias elogiar su dedicación incansable, mientras él, exhausto, deseaba poder tirarse a dormir como Serabi, a quien encontró despatarrada en el suelo, preguntándole qué hacía allí, provocando que ella se sobresaltara y comenzara a explicarle confusamente que había ido a la biblioteca, que Rosalín la estaba esperando y que, al intentar escapar, terminó arrastrándose por el suelo para no ser vista, lo que llevó al príncipe heredero a pensar que tenía un talento especial para provocar problemas, ofreciéndose a ayudarla o a traerle el libro que quería, propuestas que ella rechazó con cortesía diciendo que ya lo había comprado y que estaba bien, incluso pidiéndole que se cuidara, palabras que lo dejaron impactado y enfurecido al sentirse rechazado y tratado con indiferencia cuando antes lo seguía a todas partes, recordando cómo ella solía preguntarle por qué no comía las galletas que hacía y como él le decía sin rodeos que la odiaba, sintiendo ahora que no tenía derecho a reprochar nada. Poco después, Rosalín apareció como si nada ofreciéndole galletas horneadas, que él terminó dando a un soldado hambriento, quien al probarlas las escupió con asco preguntándose qué era aquello y pensando que había caído en la trampa del príncipe heredero y que quizá éste había descubierto que él envió la carta de la felicidad, momento en que el príncipe heredero apareció detrás de Serabi, dándose cuenta de la situación y escuchando su confusa explicación de que no sabía nada antes y que por eso había presionado a Demian y que se disculparía con él más tarde, hasta que él respondió con una frialdad sarcástica insinuando que estaba pensando en castigar severamente al culpable, palabras que helaron a Serabi de terror antes de que él estallara en risa y aclarara que solo estaba bromeando. Serabi se sintió aterrorizada, pensando que resultaba muy aterrador que alguien fuera capaz de decir algo así aunque fuera solo una broma. El príncipe heredero se sentó a su lado y le dijo que le contaría algo interesante porque la había asustado, preguntándole si sabía que el lugar donde estaban sentados no se veía desde la biblioteca, lo que la sorprendió, y luego le entregó el libro que quería leer, haciendo que ella le preguntara extrañada cómo lo sabía, a lo que él respondió que repetía constantemente que quería aprender magia culinaria y que, por supuesto, él lo sabía porque en Destion no había nada oculto, mientras Serabi dudaba si debía aceptar el libro, pero cuando él se lo ordenó, ella se negó diciendo que estaba bien, lo que lo llevó a insistir en saber el motivo, provocando que ella le gritara que intentaba mantener las distancias y que quedarse cerca de ella era peligroso, explicando desesperada que lo hacía por su propia protección y rogándole que lo entendiera, aunque él calificó sus palabras de terribles y le exigió explicaciones, por lo que Serabi, avergonzada, confesó que un elfo le había dicho que si permanecía a su lado sus sentimientos se desestabilizarían y se convertiría en una
bomba de relojería capaz de explotar en cualquier momento, a lo que él respondió molesto preguntando si ese elfo era quien le había dicho que se alejara de él, recibiendo una respuesta afirmativa, tras lo cual le gritó que se calmara y que no dejara que las palabras de una niña la afectaran así, mientras Serabi insistía en que los elfos tienen instintos agudos y pueden leer los sentimientos humanos, y que ese elfo decía que sus sentimientos solo se desestabilizaban cuando ella estaba cerca, lo que hizo que él respondiera con enojo afirmando que lo sabía, explicándole que se encontraban en un bosque peligroso donde cualquier cosa podía pasar, que ella era la única civil allí y que sería extraño que no estuviera tenso por protegerla, ante lo cual Serabi se disculpó diciendo que no sabía que él pensara así y que realmente creía que la odiaba, mientras él le pedía que no lo malinterpretara, aclarando que como príncipe estaba comprometido con su posición y que, independientemente de sus sentimientos personales, proteger a la gente era su deber, que poseía un poder completamente distinto al de los ciudadanos comunes y que aquello no tenía nada de especial ni lo hacía por cariño hacia ella, pidiéndole nuevamente que no lo malinterpretara, aunque Serabi respondió que no lo haría, mientras el príncipe heredero pensaba con enojo que ese elfo estaba difundiendo rumores ridículos y que debía ir al bosque a disciplinarlo. Serabi, confundida y sin saber qué hacer, pensó si aquel sería el único libro mágico y deseó que hubiera más, pues cuantos más existieran más útiles serían para estudiar, aunque se dio cuenta de que el problema era no poder ir a la biblioteca, comenzando a pensar en una solución mientras lo miraba, hasta que él le preguntó si necesitaba algo más, lo que la alegró en secreto al sentir que su plan había funcionado, y luego le preguntó si había estudiado magia antes, sorprendido porque nunca había oído que lo hiciera, a lo que ella respondió que era la primera vez, causando su sorpresa al verla leer libros, y cuando él le preguntó por qué leía si nunca había estudiado magia y le explicó que no los entendería, también le preguntó si había realizado la prueba de habilidad mágica, palabras que la desconcertaron al no saber qué era eso, hasta que él la observó un momento y le pidió que lo siguiera, mientras Serabi pensaba que aprender magia requería primero comprobar si se poseía habilidad mágica, el poder necesario para usarla, y así terminó frente a una enorme puerta preguntándole si ese era el lugar donde medían el poder mágico, recibiendo su confirmación, pero antes de avanzar él le dijo que debía hacer algo primero, desconcertándola, y tomó su hombro herido, de cuya palma emergió una misteriosa luz celestial, haciendo que Serabi susurrara asombrada que el dolor había desaparecido, y días después, cuando le preguntó cómo lo hacía, él respondió que no tenía nada de especial y que cuando aprendiera magia también podría hacerlo, despertando su entusiasmo y deseo de aprender pronto, comprendiendo entonces que la había tratado para que pudiera levantar algo, aunque él le dijo que no había necesidad de agradecérselo. Luego el príncipe heredero señaló una piedra de aspecto ordinario y explicó que la prueba era sencilla y que solo debía sostenerla, pues era una piedra que se volvía más ligera cuanto mayor era el poder mágico de quien la tocaba, advirtiéndole que no la subestimara porque quienes tenían poco poder mágico ni siquiera podían levantarla y podían lastimarse, y cuando Serabi extendió la mano la levantó con total facilidad usando una sola mano, dejando tanto a ella como al príncipe heredero perplejos, preguntándose si sería la piedra correcta porque parecía una simple piedra común, aunque él aseguró que nunca había salido de esa sala, recordando además cómo la magia de la elfa no la había afectado antes y cruzando por su mente una posibilidad asombrosa, mientras Serabi gritaba su nombre mirando la piedra confundida, y él sugirió realizar otras pruebas, dejándola aún más desconcertada, hasta que de repente se encontró rodeada por un gran grupo de magos con túnicas extrañas mientras el príncipe heredero permanecía a su lado, escuchando a uno preguntarse por qué habían sido convocados, a otro quejarse de la luz del sol y a otro preguntarse cuánto tiempo había pasado en su laboratorio, lo que la llenó de horror y la hizo pensar en escapar antes de que fuera demasiado tarde, aunque el príncipe heredero la tranquilizó diciendo que no era peligroso y que ahora la examinarían, pero Serabi pensó que la presencia de tanta gente significaba que el asunto era importante y preguntó qué tipo de prueba sería, recibiendo la explicación de que evaluarían su tipo de personalidad y la magia que la afectaba, usando magia sobre ella, lo que la dejó en shock y la llevó a preguntar si la estaban usando como sujeto de prueba, a lo que él respondió con una sonrisa astuta que era algo así, paralizándola de horror, mientras los magos mostraban un entusiasmo extremo sugiriendo usar distintos tipos de magia e incluso convertirla en gato o perro, hasta que un mago mayor los interrumpió preguntando si debían probar si su habilidad podía ser neutralizada y cuestionando el origen y el objetivo de esa magia, recibiendo como respuesta que no lo sabían, lo que provocó el resentimiento de otro mago que cuestionó si la magia defensiva no era suficiente y recordó que habían sido elogiados el día anterior, gritando a sus colegas que tampoco entendían
sabía qué pasaba y que preguntaran al príncipe heredero, quien finalmente se dirigió a los magos, explicando que su cooperación sería de gran ayuda porque estaban investigando magia y querían que los magos veteranos la probaran, prometiéndoles una recompensa adecuada. Palabras que impresionaron y conmovieron profundamente a los magos. Serabi escuchó cómo los magos anunciaban con entusiasmo que harían todo lo posible por el príncipe heredero y dedicarían toda su energía a este asunto, declarando que era hora de demostrar sus verdaderas habilidades. Y uno de ellos se acercó a ella anunciando que comenzarían, lanzando primero un hechizo para alargar su cabello, pero no ocurrió nada. Luego otro intentó transformarla en un gato y nuevamente no hubo reacción, comentario que se repitió mientras los intentos fallidos continuaban. Incluso cuando alguien probó convertirla en hombre sin éxito, lo que llevó a los magos a elogiar al príncipe heredero y expresar su admiración por la perfección de su magia experimental, agradecimiento que él recibió con humildad mientras ellos aseguraban que su nombre pasaría a la historia y pedían permiso para retirarse, provocando en Serabi un profundo alivio. Tras su partida, el príncipe heredero, visiblemente agotado, le explicó que ya lo esperaba y que su cuerpo era más extraño de lo que imaginaba, pues repelía o neutralizaba cualquier magia aplicada sobre ella, razón por la cual la magia curativa de la elfa y el poder del mago no habían surtido efecto, afirmando que ninguna magia podía afectarla excepto la suya propia, señalándose a sí mismo y dejándola en extrema sorpresa, aunque admitió que ni siquiera él conocía la razón y que ese era un hecho indiscutible, lo que llevó a Serabi a preguntarse si aquello se debía a que habitaba otro cuerpo o al amor obsesivo de la Serabi original que quizá había moldeado su cuerpo para aceptar solo a Raven, pero pronto apartó esos pensamientos al angustiarse por la posibilidad de no poder aprender magia, a lo que él respondió que era diferente y que no verse afectada por la magia ajena no tenía relación con usar la propia. Siempre que poseyera poder mágico, Serabi señaló entonces que podía usar la magia de teletransportación creada por otros, explicando que probablemente funcionaba porque no implicaba que la magia fluyera dentro de su cuerpo, y mientras sostenía el libro se preguntó si podría encontrar magia en él, provocando que el príncipe heredero se burlara comparándola con un niño que no sabe sostener un bolígrafo e intenta escribir una novela, ante lo cual ella se disculpó diciendo que solo quería aprender rápido, sin notar que Rosalind observaba la escena desde lejos con una expresión enojada, hasta que el príncipe heredero le dijo que si deseaba aprender magia con tanta urgencia él mismo le enseñaría y le ordenó ir a su oficina durante el descanso a partir del día siguiente. Más tarde, en su despacho, mientras examinaba el libro y pensaba que era demasiado difícil para alguien sin conocimientos básicos, decidió ajustar el nivel, pero fue interrumpido por golpes en la puerta y la entrada de Rosalind, quien se quejó de que Serabi no quería jugar con ella, insistiendo en ser escuchada pese a que él le pidió que se fuera, mientras Serabi, caminando por otro lado, se preguntaba si todo estaría bien, alegrándose de que Raven pareciera más amable aunque preocupada al recordar la historia original, y al notar la puerta abierta escuchó a Rosalind advertir que aquello era peligroso y que Serabi estaba actuando de forma extraña, revelando con fingida sorpresa que intentaba cocinar y llamándolo un escándalo, a lo que el príncipe heredero respondió con frialdad que él era el dueño del lugar donde Serabi trabajaba, sin mostrarse sorprendido, mientras afuera ella dudaba si debía regresar. Rosalind, golpeando la mesa, le reprochó si realmente estaba satisfecho, recordándole incidentes pasados y susurrándole con picardía sobre haberle puesto drogas en la comida, expresando su incredulidad por haberla dejado escapar tan fácilmente, pero él respondió con dureza que no necesitaba su preocupación y le ordenó irse, permitiéndole retirarse sin castigo, aunque ella comentó con desdén que el asunto de esa mujer era realmente trágico y mencionó a Marot, afirmando que Serabi la había matado solo por tomar el té con él, lo que hizo que Serabi recordara lo famosa que era aquella dama y se preguntara si existía alguien tan loca como la Serabi original, hasta que su criada le contó que Marot había puesto un estimulante en la comida del príncipe heredero e intentado colarse en su dormitorio, siendo descubierta y expulsada, y que tras ser rechazada se suicidó bebiendo veneno frente a él, revelación que llevó a Serabi a preguntarse con horror si realmente la había matado, no ella sino la Serabi original, dándose cuenta de que ahora habitaba el cuerpo de una asesina y una psicópata y deseando volver a ser la loca común de la historia original, mientras Rosalind continuaba acusándola de envenenar a Marot e incluso intentar atacarlo, afirmando que si no fuera por la familia Brinius ya no estaría viva, hasta que el príncipe heredero la interrumpió fríamente recordándole que se suponía que era amiga de Serabi, dejando a Rosalind sumida en confusión mientras él cuestionaba su juicio. Rosalind afirmó que Serabi era una amiga muy querida para ella, pero que no podían existir más víctimas como Marot y expresó su preocupación de que su querida amiga pudiera volver a equivocarse, aclarando
aclarando que eso era todo lo que le inquietaba, mientras el príncipe heredero la miraba con frialdad y disgusto, pensando que hablar con esa mujer le provocaba escalofríos, comentando con sarcasmo que seguía interesándose en los asuntos ajenos como de costumbre, a lo que ella respondió que se debía a su bondad natural, provocando una sonrisa irónica en él al decir que había olvidado ese asunto y que gracias a ella había recordado muchas cosas que podrían resultarle útiles, lo que hizo que Roseline se mostrara satisfecha, recibiendo su agradecimiento antes de que él le indicara que tenía muchos asuntos de gobierno que atender y no podía perder más tiempo, prometiéndole recompensarla como se merecía más adelante, confiando en que una dama considerada como ella lo comprendería, tras lo cual Roseline se disculpó por robarle tiempo y pidió permiso para retirarse. Al salir, se encontró con el vicecomandante Demian, a quien miró con admiración pensando que era muy guapo, aunque lamentó que solo fuera un subordinado del príncipe heredero, y después de su partida Demian preguntó a Serabi si estaba bien, a lo que ella respondió confundida que lo había oído todo, aclarando que se refería a que era considerada una asesina, una psicópata y una depredadora, preguntándole si ya lo sabía, pero, interrumpiéndolo antes de que respondiera para decir que eso facilitaba las cosas, tomándolo del brazo y pidiéndole que la siguiera a un lugar privado, donde le explicó que se había lesionado la cabeza tiempo atrás, refiriéndose al incidente de la explosión en la cocina, diciéndole que desde entonces su memoria estaba borrosa y su situación era complicada, lo que Demian comprendió y lo llevó a preguntarle cómo podía ayudarla, momento en el que Serabi le pidió que le contara todo lo que sabía sobre el accidente, y él le relató que antes de llegar a Destion oyó el rumor de una dama noble que intentó agredir al príncipe heredero colocando un estimulante en su comida y colándose en su dormitorio, suicidándose tras ser rechazada, asegurando que el nombre que escuchó era el mismo que había mencionado Roseline, Marot, lo que llevó a Serabi a preguntarle el significado de ese nombre, y Demian le explicó que desde que ayudaba al príncipe heredero había descubierto la verdad oculta del asunto, revelándole que la persona que visitó el dormitorio del príncipe heredero esa noche era otra, recordando cómo el príncipe heredero se despertó por un golpe en la puerta, vio a los sirvientes entrar apresurados y preguntó el motivo de su llegada en plena noche, mientras una criada se arrodillaba aliviada por verlo a salvo y explicaba que había un estimulante en la comida y temían que algo irreversible hubiera ocurrido, mencionando que estas situaciones pasaban porque él se negaba a probar la comida para detectar toxinas, a lo que el príncipe heredero respondió con frialdad recordándoles que había derrotado a un dragón, provocando que una criada insistiera en que no debían subestimar el peligro, disculpándose al darse cuenta de que había ido demasiado lejos, recibiendo de él la orden de levantar la cabeza y la seguridad de que no estaba enojado ni castigaría a nadie, prometiendo además que desde entonces probaría la comida, lo que tranquilizó a los sirvientes, aunque él pensó que para ella su única razón de existir era mantenerlo a salvo, y en ese momento sintió la presencia de alguien. Abrió la puerta y se encontró con Serabi vestida con un elegante vestido negro, dándose cuenta de que era ella quien había estado allí todo el tiempo, diciendo que sospechaba del asunto pero no esperaba que llegara tan lejos. Mientras Serabi le preguntaba si había alguien sospechoso o si alguien había intentado atacarlo, provocando su confusión y enojo, ordenándole que se fuera y diciéndole que sabía que no estaba en sus cabales pero que había límites que no debían cruzarse. Entonces la persona que estaba en la habitación desapareció y Serabi, conmocionada, se preguntó quién era. El príncipe heredero suspiró mientras miraba por la ventana. Serabi notó un mechón de pelo rojo en la ventana y se dio cuenta de que la intrusa era una mujer de cabello largo, confirmando que alguien había estado allí e intentando convencerlo de que no mentía y de que alguien realmente se escondía en el dormitorio, pero él le gritó furioso que se detuviera y ordenó a los guardias que se la llevaran, mientras ella lo llamaba desesperada rogándole que la creyera, y la puerta se cerró tras ella mientras el príncipe heredero suspiraba, sintiendo que se le había agotado la paciencia. Pensó que ese era el límite de su paciencia y, en otro lugar, se anunció la llegada del príncipe heredero, quien pidió permiso para entrar y fue recibido por un hombre mayor que le dio la bienvenida diciendo que no lo había visto en mucho tiempo y preguntándole el motivo de su llegada temprana, a lo que el príncipe heredero respondió que deseaba hablar con él sobre un asunto importante, revelándose entonces que hablaba con su padre, el emperador, quien comentó que había recibido noticias del duque Brinius y que Serabi había ido a verlo la noche anterior, preguntándole con una sonrisa maliciosa qué había ocurrido y si habían pasado la noche juntos, provocando que el príncipe heredero rechazara la pregunta con enojo afirmando que no le prestaba ninguna atención a Serabi, mientras el emperador le recordaba que el duque había sugerido su matrimonio y que sería una ocasión feliz, insistiendo el príncipe heredero en que no estaba interesado y que ya lo había dicho muchas veces. Recibiendo
teniendo como respuesta una crítica por alejarla siempre y una comparación con la cercanía que tenían en la infancia, añadiendo que la familia Brinius era una de las más prestigiosas del país y que debía sentirse afortunado de que una hija de esa casa lo amara. Pero el príncipe heredero lo interrumpió bruscamente para decirle que Serabi le había puesto un estimulante en la comida, lo que sumió la sala en un breve silencio hasta que el emperador preguntó burlonamente si pretendía arrestar a la hija de los Brinius, siendo reprendido con enojo por su hijo, momento en que se anunció la llegada del duque y el emperador comentó fríamente que por fin habían llegado, ordenándole al príncipe heredero que regresara, aunque éste lo detuvo gritándole furioso que le importaban más los nobles que su propio hijo, a lo que el emperador respondió que conocía cómo funcionaba la economía del país y que el sistema se sostenía porque los nobles se inclinaban ante él, razón por la cual a veces debía ofrecerles una muestra de su dulce néctar y tratar con ellos era su deber, provocando que el príncipe heredero lo confrontara preguntándole si sabía lo que esos nobles hacían a sus espaldas, recibiendo como respuesta que su juventud y rigidez le impedían comprenderlo, mientras él replicaba que un solo capricho podía costar la vida de decenas de miles de soldados y que, si era indulgente, todos a su alrededor ya habrían muerto, siendo entonces reprendido por el emperador, quien afirmó que ser tan estricto no lo convertiría en un buen gobernante y ordenó abrir la puerta, retirándose mientras el príncipe heredero pensaba con amargo sarcasmo que, en ese trono al que se ascendía pisoteando a los demás, solo uno podía sonreír con dulzura, lo que provocó que el emperador se volviera para preguntarle qué había dicho, pero enseguida sonriera satisfecho considerando que había adquirido otra cualidad necesaria para ser emperador antes de marcharse, y días después el príncipe heredero, cansado, en su despacho pero con una extraña claridad mental, recordó a Serabi ofreciéndole galletas y pidiéndole que se alejara, comprendiendo que la paz se mantenía porque ella no estaba y pensando que era una molestia para la sociedad y que quería deshacerse de ella, preguntándose si habría alguna forma de lograrlo, momento en que permitió la entrada de una criada que le anunció la llegada de la señorita Marot, dándose cuenta de que había olvidado que ese día era la cita y accediendo a verla, mientras las doncellas observaban que su humor parecía inusualmente bueno y murmuraban curiosas sobre su relación con la dama hasta que él las interrumpió con severidad diciendo que escuchaba todo, aclarando que no se trataba de una confesión de amor y ordenándoles guardar silencio, tras lo cual en el jardín del palacio se sentó con la señorita Marot y le dijo que había oído que tenía algo que hablar con él, recibiendo una respuesta vacilante antes de que, al pensar en la palabra confesión, ella declarara repentinamente su amor, haciéndolo atragantarse con el té, corrigiendo ella de inmediato que no esperaba que correspondiera a sus sentimientos y que solo verlo la hacía feliz, lo que lo conmovió mientras ella hablaba de que la felicidad de la persona amada también era la propia, provocándole una carcajada que la llevó a preguntarle si se burlaba, siendo tranquilizada por él al asegurarle que no era así y elogiándola como una persona pura y cálida, hasta que notó su distracción y se disculpó formalmente por su risa, pero de pronto su rostro se ensombreció y Marot cayó al suelo pidiendo ayuda, haciendo que las sirvientas corrieran mientras él ordenaba llamar a un médico de inmediato, sin notar que entre los arbustos Serabi observaba la escena conmocionada, momento en el que el príncipe heredero se volvió hacia su escondite con extrema ira y gritó de forma amenazante. Serabi, aterrorizada, murmuró negando su participación en el asunto mientras recordaba la escena de Marot añadiendo un polvo misterioso a la tetera, comprendiendo entonces la horrible verdad y confirmando que fue Marot quien puso el estimulante en el té, lo que la llevó a pensar con preocupación qué debía hacer, si derramar el té e irse, aunque pronto una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro al decidir que necesitaba una venganza real y adecuada, por lo que usó piedras para distraer a Marot de la mesa, haciendo que ésta se moviera hacia el sonido creyendo que el príncipe heredero finalmente había llegado, para luego escuchar otro ruido cerca de la entrada del jardín y dirigirse hacia allí, donde fue detenida por una criada que le ofreció ayuda mientras Marot, confundida y vacilante, preguntaba con preocupación por la hora de llegada del príncipe heredero y recibía como respuesta que probablemente llegaría pronto, momento que Serabi aprovechó para cambiar la taza, tras lo cual Marot agradeció a la criada y regresó a la mesa de té, notando que algo parecía diferente y despertando su confusión mientras Serabi la observaba desde lejos preguntándose con ansiedad si había descubierto lo ocurrido, y aunque Marot intentó ocultar su tensión fingiendo calma y contemplando las flores para tranquilizarse, Serabi ya había decidido exponerla y, ante Raven, contó que Marot había puesto un estimulante en la bebida para avergonzarla, pero lo que ocurrió fue impactante cuando Marot se desplomó repentinamente, provocando que el príncipe heredero gritara pidiendo ayuda y ordenara llamar a un médico de inmediato, mientras Serabi permanecía aturdida sin comprender lo sucedido y soportaba la mirada furiosa y amenazante
amenazante del príncipe heredero, a quien le explicó que la noche anterior había encontrado un mechón de cabello en su habitación del mismo color que el de Marot y recordó con pánico cómo había intentado advertirle de la presencia de alguien sin que él le creyera, continuando su explicación al decirle que le preocupaba su encuentro a solas, que fue a observarlos y vio a Marot poniendo algo en su taza, creyendo que se trataba nuevamente de un estimulante, lo que la llenó de ira y la llevó a cambiar las tazas para avergonzarla, revelando entonces la impactante verdad de que Marot había puesto veneno en su copa, y mientras el príncipe heredero quedaba en shock, un asistente le informó que las investigaciones hallaron el mismo compuesto venenoso en la taza y en el vestido de Marot, concluyendo que fue un suicidio, conclusión que el príncipe heredero rechazó categóricamente porque estaba convencido de que ella nunca se habría quitado la vida y creía firmemente que había sido asesinada. Y ya en el presente Demian explicó a Serabi que las investigaciones no demostraron de forma categórica que ella fuera quien puso el veneno y que, dadas las circunstancias y su posición como hija de la familia Brinius, acusarla era extremadamente difícil, por lo que el veredicto final fue suicidio, aunque Serabi comentó que aún así el príncipe heredero debió sospechar de ella hasta el final, sintiéndose invadida por la duda de si realmente había matado a Marot y pidiéndole su opinión a Demian, quien respondió que no conocía la verdad pero creía que ella no era la culpable solo por un presentimiento, lo que la dejó sorprendida porque no esperaba que alguien confiara así en sus palabras, y más tarde, mientras permanecía sentada distraída, su doncella Emily notó su preocupación y, al verla sostener un mechón de cabello rosa mientras decía que no recordaba nada, y no sabía a quién preguntar, la animó a hablar con ella y le sugirió pensar bien porque podría haber otra persona con ese color de cabello, haciendo que la imagen de Rosalind cruzara por la mente de Serabi y recordara cuando ésta le susurró que el príncipe heredero se reuniría en secreto con su amante en su dormitorio esa noche instándola a comprobarlo, idea que Serabi rechazó al considerarla imposible y defendió explicando que él trabajaba sin descanso, entrenaba y regresaba directamente a su residencia sin tiempo para mujeres, asegurando que no mentiría sobre algo así y que, de estar interesado en alguien, lo diría abiertamente, lo que inquietó a Rosalind cuando Serabi la confrontó insinuando que quizá mentía, hasta que Serabi llegó a la conclusión de que alguien tenía al príncipe heredero en la mira e intentaba colarse en su dormitorio, decidiendo protegerlo, y en el presente la criada le confesó que intentó detenerla aquel día pero no fue escuchada y que finalmente entró en el dormitorio del príncipe heredero donde encontró el mechón de cabello, añadiendo que al día siguiente Rosalind se comportó de forma extraña y registró la habitación mientras Serabi estaba fuera, probablemente buscando dicho mechón, lo que hizo que Serabi comprendiera todo al recordar cuando regresó a su habitación y encontró a Rosalind allí buscando algo, y Serabi fingió estar desconcertada preguntándose quién sería capaz de hacer algo tan atrevido, mientras Rosalind la miraba con disgusto pensando para sí misma en lo tonta que era. En otra ocasión, Rosalind le sugirió a Serabi que el mechón de pelo podría pertenecer a Marot, señalando que el color era parecido y que era la primera persona que se le venía a la mente al pensar en cabello pelirrojo, por lo que Serabi asintió recordando que antes creía que Marot era una buena persona, y Rosalind aprovechó para mencionar que Marot llevaba tiempo interesada en el príncipe heredero y que era muy posible, lo que llevó a la criada a preguntar sorprendida por Marot y recibir una respuesta afirmativa, aunque la criada señaló que ese mismo color de pelo también lo tenía Rosalind, provocando que Serabi reaccionara con enfado diciendo que no tenía sentido insinuar eso, pues Rosalind no haría algo así y solo la ayudaba por bondad, haciendo que la criada retrocediera. Con vacilación, días después, mientras la criada estaba en el mercado comprando lo que su señora le había pedido y solo le faltaba adquirir el perfume, vio a lo lejos a Rosalind y Marot susurrando juntas con cautela para no ser vistas antes de marcharse, por lo que corrió a contárselo a Serabi, pero al llegar quedó en shock al ver que Rosalind ya estaba allí y Serabi se despedía de ella advirtiéndole que tuviera cuidado, escena que llamó la atención de la criada, quien entonces llamó a su señora y le contó lo que había visto en el mercado, aunque Serabi respondió que era normal, sorprendiendo a la criada, a quien explicó que Marot fue quien puso el estimulante y que Rosalind solo le había preguntado si lo había hecho, añadiendo que Marot estaba enamorada de Raven y planeaba confesarse pidiéndole verlo en privado, confirmando que por eso Marot era la culpable, pese a que la criada insinuó que podía haber otra posibilidad, pero Serabi la interrumpió con firmeza diciendo que no había tiempo, que Marot intentaría reunirse a solas con el príncipe heredero para confesarle sus sentimientos y buscar otra oportunidad para darle el estimulante, por lo que debían detenerla antes de que Raven fuera víctima, recordando la criada como su señora fue al lugar de la reunión y lo malinterpretó todo, como el príncipe heredero confrontó a Serabi con enojo acusándola de interferir y manipular las cosas.
copas. Como ella intentó defenderse diciendo que Marot había puesto el veneno y que solo intercambió las copas, pero él se negó a creerle asegurando que Marot no era ese tipo de persona, gritándole finalmente, tras lo cual Serabi regresó diciendo cosas extrañas, confesando luego a la criada que Raven creía que ella había matado a Marot, lo que la llenó de desesperación, frustración e ira mientras se preguntaba por qué nadie le creía, explicando que vio a Marot poner algo en la copa de Raven, que cambió las tazas pensando que era un estimulante y luego descubrió que era veneno, aunque insistió en que Marot no era la verdadera culpable, dejando a la criada y a ella misma confundida sobre lo que realmente ocurrió aquel día. Y mientras más tarde las criadas hablaban sobre el próximo festival de fuegos artificiales y le preguntaban a Serabi por sus preparativos, ella recordó la escena de Roseline y Marot susurrando y decidió averiguar qué se dijeron, pero al saber que Roseline se había marchado temprano resolvió ir al Palacio Imperial para preguntarle directamente al príncipe heredero Raven sobre aquel día, deambulando por los pasillos hasta encontrarlo junto a Roseline, a quien él agradecía por haberle recordado algo que había olvidado por completo, mientras Rosaline se disculpaba diciendo que solo quería ayudar.